Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Soto Díaz y hoy les voy a hablar sobre la imposibilidad de la ejecución. La imposibilidad de la ejecución es un modo de extinción de las obligaciones que ocurrirá, digamos, que cuando el dar, hacer y no hacer se vuelve imposible de realizar. Listo. Ahora, este modo de extinguir las obligaciones se fundamenta en el principio de que nadie puede estar obligado a ejecutar cosas que son imposibles, lo que significa que todo el mundo, que desde el mundo en que la ejecución de la obligación se hace imposible, física y jurídicamente, el deudor va a quedar libre. Bien, obviamente van a haber unas excepciones que después voy a hablar. Ahora, de ahí vamos a pasar a explicar lo que es la pérdida de la cosa debida. El concepto se encuentra en esos artículos. Voy a medio leerles y tratar de darles un ejemplo, pues para que lo entiendan mejor. Bueno, el artículo 100.729 nos va a hablar de que cuando el cuerpo, cierto, perece, que se debe perece, recordemos primero cuál que es el cuerpo cierto, es el que tiene unas características específicas. Entonces, cuando ese cuerpo cierto que se perece o porque se destruye o porque deja de estar en el comercio o porque desaparece y se ignora si existe, ahí se extinguirá la obligación, ¿vale? Es como les menciono, tiene unas características específicas. Eh, un ejemplo de ese creo que podría ser un cuadro que esté limitado, que sea limitado. Ahora, eh, el artículo 1518 lo que trata de explicarnos como tal, que es algo que ya hemos visto en la clase de obligaciones, es sobre la conceptualización que hay dentro de lo que tiene que ver con la prestación, o sea, lo que es la acción de realizar el deudor en favor del acreedor. Y ahí nos va a hablar de lo que tiene que ver con la declaración de la voluntad, que pues que se debe escribir a lo que se compromete, a lo menos en cuanto a su género, también sobre que la cantidad puede ser incierta, pero pues que en el acto debe ser determinada y pues que debe ser claramente física y moralmente posible, que tiene que tener buenas costumbres. Ahora, este artículo 1521 nos va a hablar que dentro de, como tal, que hay un objeto ilícito en la enajenación, y es que ese se va a referir como tal, ya en contraposición, de que las cosas que no están en el comercio, los derechos privilegios, que no pueden llegar a cederse a otra persona. Ahora, que pues que las cosas que han sido embarcadas por decreto judicial, a menos que un juez lo haya autorizado, o pues que el acreedor consienta en ello. Después se habla de lo que tiene que ver con la reaparición de la cosa perdida. Y esto va en sí, en la recuperación de lo que fue hurtado o robado. Y es que el hecho de que reaparezca esa cosa que fue perdida, cuya existencia se había ignorado, el deudor va a poder reclamar al acreedor restituyendo lo que hubiera recibido en razón de su precio. En sí, un ejemplo es que Geraldine Cuadros tenía un carro que pues se debía entregar al acreedor como parte de un pago. El carro fue robado, pero pues ella lo tenía, como ella era responsable de conservar ese carro, pero fue robado. Entonces lo que único que hizo Geraldine fue darle al acreedor el precio de lo que costaba ese carro. ¿Listo? Ahora, el carro tal vez pueda ser último modelo, o sea, un carro último, o sea, un carro que haya salido hace muchos años y no haya más carros de esos, entonces digamos que por eso Geraldine va a tener que dar el precio. Pero como les digo, si ese carro reaparece, ya va a poder reclamar el acreedor que le devuelva el dinero. Bien, como tal, existen unos requisitos sobre lo que estamos hablando, y es que, primero, lo que ya les he hablado, y es que esa obligación debe ser de especie o cuerpo cierto, como repito, que tenga unas características específicas, y pues que la pérdida no provenga por culpa del deudor. O sea, siempre que la cosa no vaya a perecer en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o por culpa del deudor. Ahora, este, si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor,
la obligación como tal de esta persona va a subsistir. Geraldine, de nuevo con Geraldine, le debía un carro al profesor Edgar. Resulta que lo tenía que entregar Geraldine, eh, se lo tenía que entregar el día 17 de octubre, pero no lo entregó el 17 de octubre, sino que ya lo pensaba ya entregar el 20 de octubre. Resulta que antes de llegar el 20 de octubre, el carro se destruyó por por un terremoto, porque se cayó un edificio, y ese sería el ejemplo. El hecho de que Geraldine tenía que entregar el carro X día y no hizo la entrega del día que debía hacer. Ahí como tal, Geraldine va a estar obligada a pagar la indemnización de los perjuicios de la mora, en este caso. Ahora, si fue por culpa de que se destruyó el carro, o sea, digamos que Geraldine tal vez hizo chocar el carro porque iba borracha, entonces ahí como tal, Geraldine se va a ver obligada a pagar el precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. ¿Listo? Ahora, eh, y bueno, como tal, este tema pues rodea lo que tiene que ver con el caso fortuito, ¿listo? Y como otra cosa para hablar como tal dentro de eso, y es que si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se va a deber del precio de la cosa y los perjuicios de la mora. Otra cosa que se puede hablar es el hecho de que el cuerpo cierto haya sido destruido por culpa de un tercero. En ese caso, el tercero va a tener que pasar a ser el responsable. Ahora, en el literal C nos habla de que el deudor al momento de la pérdida de la cosa de vida no esté en mora de cumplir la obligación. Eso es lo que les expliqué anteriormente, y es que el hecho de que esté en mora y no haya entregado la cosa y la cosa, el cuerpo cierto, haya sido destruido como tal porque se cayó un edificio o porque hubo un terremoto o algo así, el deudor va a tener que pagar la indemnización de los perjuicios de la mora. ¿Listo? Eso es ya lo que lo expliqué en el literal B. Ahora vamos a pasar al literal D, y es que el deudor no haya asumido los riesgos por caso fortuito o fuerza mayor. Y digamos que el deudor ya se haga responsable como tal de esos daños y pues él deba que pagar lo pactado. Ahora, voy a hablarles de la pérdida no imputable del deudor, o sea, de los efectos. Como tal, esa pérdida no imputable del deudor, los efectos que tiene es que sobre la extinción de la obligación, que no va a ser imputable. Ahora, la literal B nos dice que el deudor en principio no responde por el caso fortuito, pero debe probarlo, ¿correcto? O sea, él no se hace responsable como tal si la cosa, si el cuerpo cierto fue destruido por un caso fortuito, pero pues como tal ese caso fortuito claramente se debe probar. Era el Código Civil en el artículo 1604 nos habla como tal de los tipos de responsabilidades que van a tener que asumir en caso de que el deudor sea el culpable. Ahora, hay tres tipos de culpas, que la culpa lata, la culpa leve y la culpa levísima. La culpa lata se va a aplicar para contratos que por su naturaleza son solo útiles al acreedor. La culpa leve son los contratos que son para beneficio de las partes. La culpa levísima van a ser los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Eh, y ahora, como les digo, el deudor no será responsable del caso fortuito a menos que haya constituido en mora. Es decir, que si para el día de su cumplimiento él todavía no había entregado la especie o cuerpo cierto, como les mencioné, deberá la indemnización de perjuicio de la mora. Y pues si él quiere, puede probar de que realmente un caso fortuito y que él no fue responsable de ese caso fortuito. Y como tal, la prueba incumbe al que ha debido emplearlo, la prueba del caso fortuito al que lo alega, en sí, al deudor. Correcto. Este, listo. También está lo otro, es que si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría aparecido igualmente en poder del acreedor, también será obligado a probarlo. Listo. Ahora,
les voy a hablar en el literal C, que nos habla del hecho o culpa de un tercero que no depende ni es mandatario del deudor, pero que se asimila al caso fortuito. Esto, como tal, es que haya perecido, pero por culpa de un tercero. Y el deudor, o sea, ahora, bueno, ahora otro ejemplo, te doy otro ejemplo, y es que mi compañera Sara Co, ella tendría que haber entregado un cuadro que era limitado a una escuela de artes. Lo tenía que entregarlo porque se lo compraron y pues tenía que hacer la entrega. Resulta que en el camino Sara iba con el cuadro, pero por culpa de una persona que por su imprudencia se chocó con el cuadro y lo dañó. Ahí ella puede llegar a alegar de que esos derechos o lo que se tenga que pagar por el cuadro que fue dañado se hagan contra pues, la persona que hizo que pereciera la cosa, el cuerpo cierto. Bueno, ahora es que, entonces, como les digo, entonces el responsable ahí va a ser el tercero que hizo el daño. Ahora el literal D nos habla de la culpa exclusiva del acreedor, también exonera al deudor de la responsabilidad. Aquí vamos a hablar de la culpa del acreedor, ¿listo? Y esto se debe a menos de que haya culpa grave o dolo. El artículo 1605 nos habla pues, de la obligación de dar, que nos habla pues, de la entrega de la cosa, pues, de la especie o cuerpo cierto, de conservarla, de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Eso es algo que ya hemos visto al principio de nuestras obligaciones. En el artículo 1739 no habla como tal de cumplirse la llegada de X momento que se pactó. Eh, por, eh, eh, o sea que en sí, cuando digamos que cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado, pues no se podrá reclamar la cosa. ¿Listo? Ahora, el artículo 1883, como tal, habla de que si el comprador, digamos que está constituido en mora de recibir. El que compró está constituido, pero en mora de recibir. Entonces, digamos que él puede y llegue a abone al vendedor el alquiler de los almacenes, los graneros o vasijas en que se contenga lo vendido. Y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa y solo será ya el responsable del dolo de la culpa grave. Y el hecho se debe a que todavía no ha hecho entrega de esta cosa. O sea que será culpa del acreedor. ¿Vale? Este, vamos a hablar sobre la pérdida imputable del deudor, que que esta es la siguiente diapositiva. Listo. Esta como tal extingue la obligación de dar o entregar el cuerpo cierto, sin embargo, se modifica el objeto de la obligación al tenerse que indemnizar al acreedor, que esto ya lo hablamos anteriormente. Ahora, lo que es literal B, y es que se presume el incumplimiento de la obligación de conservación de la cosa si esta perece y solo se exonera si prueban diligencia debida o caso fortuito. Qué pena, se me está cortando. Listo. Ahora, y es que como tal, de nuevo, ahí se tiene que probar que hubo una diligencia debida para probar ese caso fortuito. Y, y pues, como tal, si no se prueba, como tal se va a presumir el cumplimiento de la obligación de haber conservado la cosa. Si no se llega a probar como tal que él no fue responsable que él no fue responsable de ese caso fortuito. Ahora, el literal C nos habla de que la indemnización de perjuicios se causa desde el momento en que el deudor queda constituido en mora, pero si el caso fortuito hubiese ocurrido aún en poder del acreedor, solo pues se va a deber los perjuicios de la mora. ¿Correcto? Hay yo algunos ejemplitos ya se los he mencionado, por eso en otros literales creo que no es necesario, pues hay artículos que ya los expliqué y pues que se me han mencionado anteriormente. En el literal
perdón, se me fue. Se me fue la paloma. En el literal D es que habla de que cuando el deudor asume expresamente todo caso fortuito, él va a ser el responsable, claramente. Eso ya lo hablamos ahorita. Y el literal E nos habla de que si el hecho o culpa es realizado por personas que están bajo su cargo, él es el responsable. O sea, va a ser el responsable el tercero que hizo que la cosa pereciera, que el cuerpo cierto pereciera. Ahora, si la cosa es hurtada o robada, o sea, en sí se pierde, dicha circunstancia hace que no pueda alegar su pérdida. Porque que la hurtaron hoy, claramente ahí no se puede llegar a alegar la pérdida de la cosa debida. ¿Listo? Eh, ahora, o sea, como tal, se podría alegar en sí lo de la que tiene que ver con la destrucción o pérdida del cuerpo cierto en poder del acreedor. El literal G, como tal, nos habla de que si la cosa perece por acto voluntario del deudor y éste ignoraba la obligación, se va a deber solo el precio de la cosa. ¿Comprendido? Y se ignoraba la obligación, perdón. Es el hecho de que esto se debe al acto voluntario del deudor, que fue por culpa de él. Y pues si se llega a perecer porque no lo entregó, porque no, porque pues fue el responsable, digamos que lo que hablaba al principio de que Geraldine tuviera un carro que entregar, que era un carro que pues ya no se veía mucho porque es un carro de hace años. El hecho de que ella ignorara que tenía que entregar ese carro, ahí ella, y pues haya chocado el carro, se haya dañado o algo así, ella solo va a deber como tal el precio de la cosa. ¿Listo? Ahora, entonces como tal, qué pena, un momentico. Listo, entonces digamos que se va a ver el precio de la cosa y ya. Qué pena se me está cortando. Listo, entonces ya hasta aquí llegó mi tema. Espero que les haya entrado bien la explicación. Igual es un tema súper largo. De eso se puede hablar de otras teorías como tal. Y listo. Muchas gracias.